Muy buenos días. Nuestro trabajo de sistematización se titula Centro de Interés, Mente Deportiva y Ambiente Sano, Innovación Curricular para la Formación Integral de la Educación Rural. Esta experiencia se desarrolló en la Institución Educativa Rural Divino Niño y hace parte de la línea de investigación, currículo, didáctica e innovación educativa. El proceso fue realizado por el equipo de maestrantes conformado por Aníbal Vesga, Milady López, María Angélica Hernández, Karen Margarita Cantillo y María Constanza Trujillo, quien les habla, bajo la orientación de la docente Liz Estefanía López Ospina. El objetivo principal de esta sistematización fue interpretar críticamente la experiencia del centro de interés para poder comprender cómo aporta a la formación integral de los estudiantes, cómo se articula también curricularmente y cuál es el impacto de fortalecimiento de hábitos saludables y conciencia ambiental dentro del contexto rural. En esta imagen podemos observar los estudiantes en los cuales nosotros hicimos la sistematización de la pasantía. Esta experiencia fue seleccionada porque llevaba más de un año de ejecución y representaba una práctica muy significativa que integraba el deporte, el medio ambiente y la formación socioemocional, pero también se presentaban necesidades de fortalecimiento pedagógico y de fortalecimiento curricular. En la experiencia participaron los 10 estudiantes de básica secundaria, 6 docentes donde se incluyen los docentes líderes y los docentes del equipo dinamizador del PETAFI y sobre todo el rector y lógicamente nosotros los estudiantes de la maestría. El entorno es una institución educativa rural en el cual está ubicada en una inspección de Puerto Nuevo Zabaleta, que queda en el municipio de San José del Fragua, departamento de Caquetá. Es una zona rural aislada en el cual el contexto está rodeado por la naturaleza y también por muchas situaciones difíciles de convivencia. La iniciativa de este centro de interés es muy particular, ya que tiene una transversalización en algunas asignaturas, como la educación física, las ciencias naturales y también con el proyecto PRICE. Yo les puedo mencionar pues que en lo que corresponde a la línea del tiempo, pues la experiencia sistematizada pues tiene un proceso que inició entre finales del mes de febrero de enero y febrero del 2025, cuando se realizó una lectura del contexto institucional mediante unas encuestas, la revisión del PEI, el análisis curricular, con el propósito de identificar los intereses y las necesidades de los estudiantes, donde focalizamos el proyecto. Posteriormente, entre febrero y marzo del 2025, pues se realizaron encuentros entre docentes líderes, el equipo pues, dinamizador del PETAFI 3.0 y también pues la tutora del PETAFI, para estructurar pues las fichas pedagógicas de los centros de interés y organizar pues las actividades que se iban a desarrollar. En el 25 de marzo del 2025 pues se llevó a cabo también el proceso de inscripción de los estudiantes, quienes eligieron voluntariamente el centro de interés y según pues sus gustos de interés, desde allí en el mes de abril hasta noviembre del 2025 pues se desarrollaron la implementación del centro de interés, que fue mente deportiva con ambiente sano, con una intensidad horaria de 2 horas semanales. En octubre del 2025 también pues se realizó el proceso de armonización curricular con el PEI y los proyectos pedagógicos y los ejes del PETAF. Y también, pues finalmente les puedo contar que en el mes de noviembre del 2025, pues se desarrolló la evaluación formativa con los estudiantes para identificar pues las fortalezas, las dificultades que allí se evidenciaron, las oportunidades de mejora y entre otras acciones. En lo que corresponde a la línea del tiempo, pues nos permitió comprender que la experiencia no fue un proceso improvisado. Se contó pues con la estructura progresiva de innovación de la planeación, la ejecución, la evaluación y pues también todo lo que correspondía a las reflexiones pedagógicas, y pues eso nos llevó a obtener un buen resultado. Por otro lado, a partir de este trabajo realizado, realizamos una pequeña interpretación experiencial a partir de una matriz DOFA que se realizó en un formulario en Google, lo que dio como con la participación de estudiantes, docentes, líderes, rector, equipo dinamizador del PETAFI y, por supuesto, los investigadores. ¿Qué se halló con esto? La alta participación de estudiantes en las diferentes actividades, debido a que las actividades eran caminatas ecológicas, juegos cooperativos y retos deportivos que fortalecían el aprendizaje experiencial en los estudiantes y fortalecían también los hábitos saludables y la conciencia ambiental. Pero esto también nos dejó desafíos fundamentales y nos mostró dificultades pedagógicas bastante fuertes que se debían fortalecer, como lo era la dinámica participativa de muchos de las actividades que no contaban con una estructura didáctica, ni propósito de aprendizaje, ni muchísimo menos formación educativa evaluativa, ya que tuvimos en la articulación curricular con el PEI institucional, se realizó muy tardíamente. La interpretación de esto nos permitió comprender que solo la motivación de los estudiantes no valía para las actividades, sino que también la organización pedagógica que se debe realizar en el currículo, que es fundamental para tener una coherencia en el seguimiento de fortalecimientos y de procesos. Para comprender esto, desde una perspectiva fundamental académica pedagógica, nos basamos en una construcción fundamental de una teoría, como lo fue en autores relacionados con la sistematización y la experiencia de estos procesos innovadores de la educación. Principalmente nos basamos con Jaraba en el 2018, quien plantea la sistematización y dice que la sistematización permite una crítica constructiva y una práctica fundamental para los estudiantes de aprendizaje, ya que este le genera desde su experiencia un aprendizaje significativo. También citamos a Torres, quien nos habla que las experiencias sistematizadoras también son descriptivas de los hechos fundamentales que el estudiante está viviendo en su proceso. La producción de conocimiento pedagógico desde la práctica que asimila el estudiante en los diferentes procesos que lleva, ya sea académico, constitucional, y fortaleciendo asimismo los procesos. Pasamos también con Vargas en el 2020, quien también maneja una idea de experiencias educativas generadas a través del
del conocimiento y de una perspectiva contextualizada para transformar el entorno que manejan los estudiantes. ¿Qué nos basó esto? Nos dio 3 procesos fundamentales y nos basamos en 3 categorías, que fue la sistematización de la experiencia educativa, el fortalecimiento del currículo, que se debe fortalecer ya que tiene fallas, y la didáctica y formación integral. Esto, basado en un contexto, nos permitió analizar cómo el centro de interés integra el deporte, la educación ambiental y la formación socioemocional que hoy en día es fundamental para los estudiantes. Y la metodología activa. Teniendo una metodología activa, los chicos van a tener un aprendizaje más experimental y fortaleciendo así los procesos. Esta teoría nos ayuda a comprender que la educación requiere reflexión constantemente, tanto en los procesos críticos para poder fortalecer el currículo, para poder fortalecer los procesos didácticos y para poder fortalecer la sistematización del proceso. La propuesta de mejoramiento surgió a partir de la principal dificultad identificada en la sistematización, la ausencia de una secuencia didáctica organizada dentro del centro de interés mente deportiva ambiente sano. Aunque las actividades promovían participación y motivación, muchas carecían de organización pedagógica clara. Por esta razón, el equipo de maestrantes diseñó una propuesta centrada en fortalecer la planeación pedagógica mediante la construcción de una secuencia didáctica estructurada. En el plan de trabajo se desarrolló desde el 3 de mayo hasta el 5 de junio del presente año. Incluyó varias acciones como análisis pedagógico de actividades existentes, identificación de vacíos didácticos, formulación de propósitos de aprendizaje, diseño de actividades organizadas en momentos pedagógicos, implementación piloto y evaluación de resultados. La propuesta fue pertinente porque respondió directamente a las necesidades encontradas durante la sistematización y permitió fortalecer la organización curricular y pedagógica del centro de interés. Bueno, en los resultados de la propuesta de mejoramiento, que fue entre mayo y junio, un corto plazo, nosotros podemos ver que los resultados obtenidos evidenciaron avances importantes, tanto cuantitativos como cualitativos, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, se analizaron 5 actividades previamente implementadas y se identificaron 4 habilidades pedagógicas relacionadas o debilidades pedagógicas relacionadas con esa secuencia didáctica. Entonces, que fue la evaluación formativa y la articulación curricular que era necesario implementarla. Posteriormente, ¿qué hicimos? Un diseño de una secuencia didáctica organizada en 3 momentos pedagógicos, en el inicio, el desarrollo y el cierre. También se formularon 5 propósitos de aprendizaje y se diseñaron 6 actividades contextualizadas relacionadas con el deporte, el hábito saludable y la educación ambiental. Esto se hizo a través de un plan de trabajo. Durante la implementación piloto se desarrollaron 3 sesiones pedagógicas y se implementaron registros tanto de observación para poder evaluar esa propuesta, ¿cierto? Los resultados que hicieron mostraron pues una mejor organización de las actividades, una mayor claridad en el aprendizaje y una mayor participación estudiantil. Además, se realizaron ajustes tanto en la secuencia didáctica relacionada con los tiempos pedagógicos como la reflexión que se hizo y las estrategias de evaluación participativa que eran como las debilidades que nosotros teníamos o que se presentaban en el centro de interés. Y todo esto permitió pues consolidar una sola propuesta mucho más pertinente y organizada para el contexto rural. Como nos podemos dar cuenta, la experiencia inicial en el 2025 tenía actividades dinámicas, pero estaban aisladas y no había una progresión clara. En cambio, en la experiencia estructurada que se hizo ya en el 2026 con la práctica de la pasantía, pues se hizo una secuencia en 3 momentos en el cual se evidenciaban los propósitos definidos de ello. Igual que había en el 2025 una observación que era informal y centrada solamente en la participación de los estudiantes, cómo ellos, qué era lo que hacían, cuáles eran los resultados. Pero en el 2026 lo que hicimos fue un registro de observación pedagógica con una plantilla para poder hacer una evaluación formativa continua. Al igual que también hicimos una integración de la planificación con áreas, tanto del proyecto PRAE que maneja la institución, como el área de educación física y el área de ciencias naturales. Bueno, en cuanto a las lecciones aprendidas, denominadas las leyes del sendero educativo, se encuentran pues 4 lecciones que la primera es el territorio no es neutro, es decir, que nos permite comprender que las características del contexto rural influyen directamente a las estrategias y recursos que se pueden implementar. La segunda, escuchar asegura la participación. Evidenciamos que cuando los estudiantes son más escuchados, muestran mayor compromiso y motivación a la hora pues, de aprender. La tercera, la innovación requiere anclaje. Es muy importante que las instituciones educativas estén articuladas con los lineamientos institucionales para garantizar su continuidad. Y la cuarta, el entorno como aula. Esto demostró que los espacios fuera del salón también pueden convertirse en escenarios valiosos para el aprendizaje significativo. En cuanto a la estabilidad de la movilidad, pues se observa que la secuencia didáctica mente deportiva de la institución educativa rural Divino Niño, pues es replicable a diferentes centros de interés de la misma institución educativa, como el arte, la lectura y la ciencia. Asimismo, también es transferible esta metodología a otras escuelas rurales del Caquetá y articulada también con proyectos PRAE
de las regiones, es decir, que no solamente se queda en la parte local, sino que también abarca a nivel territorial. La proyección futura del proyecto tiene 3 acciones. La primera es mantener, abandonar y crear. Mantener, se propone mantener la metodología activa del proyecto colaborativo y el aprovechamiento de entorno natural, ya que esta estrategia favoreció la participación y el aprendizaje significativo en los estudiantes. Abandonar, ¿qué se pretende abandonar? Pues dejar a un lado esas actividades sin intención pedagógica y aquellas que no están articuladas con el PEI o que no se desarrollen de manera adecuada con las secuencias didácticas. Y por último, crear. Como proyección futura, pues se pretende buscar el fortalecimiento de los procesos de evaluación formativa, diseñar materiales más contextualizados y promover la capacitación de los docentes para mejorar la implementación pues, de estas secuencias didácticas. En conjunto con todas estas acciones, pues se permite consolidar que esto da una sostenibilidad al proyecto, aumentando su impacto en la comunidad pues, educativa. La frase sistematizar no es solo ordenar la historia, es comprender la práctica pedagógica para transformarla. No corresponde textualmente a una cita reconocida de un autor específico. Sin embargo, recoge y sintetiza las ideas planteadas principalmente por Óscar Jara y Alfonso Torres Carrillo sobre la sistematización y experiencias. Significa que la sistematización de experiencias no consiste únicamente en narrar o describir lo que ocurre durante el proyecto, un proyecto o experiencia educativa. Va mucho más allá de organizar fechas, actividades o acontecimientos. Su verdadero propósito es analizar críticamente lo construido, identificar fortalezas, dificultades, aprendizajes y relacionarlas con el contexto para comprender por qué sucedieron, citadas ciertas situaciones y cómo pueden mejorarse. En el caso del Centro de Interés Mente Deportiva, Ambiente Sano, la sistematización permitió reconocer que aunque existen actividades motivadoras y participación estudiantil, también hay necesidades pedagógicas y curriculares que debían fortalecerse, como la organización didáctica y la evaluación formativa. Por esto, comprender la práctica llevó a construir una propuesta de mejoramiento. En otras palabras, la frase explica que sistematizar sirve para reflexionar sobre la experiencia, aprender de ella y transformar las prácticas educativas para hacerlas más significativas y pertinentes. Gracias.